Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Me da mucho gusto darles la bienvenida y saludarlos aquí en la Secretaría de Educación Pública. Saludo al doctor Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud del Gobierno de la República. En las últimas 4 horas hemos estado reunidos todos los secretarios de Educación Pública de los estados de la República, de la Ciudad de México y federal, hablando, discutiendo, analizando una propuesta para el sector educativo frente a la epidemia de COVID-19. Nos hizo el favor de estar aquí el señor subsecretario para, como líder del tema y como autoridad competente y única para determinar los protocolos de enfrentamiento a este problema, pudiera orientarnos, pudiera definir cuáles son los lineamientos pertinentes del trabajo que se presentó. Hemos llegado a la conclusión, en primer lugar, de que en cada escuela de la República se va a instalar una comisión de salud. Esta comisión de salud se debe de instalar dentro de los consejos de participación escolar. Si existiese alguna escuela que no tuviera el consejo instalado, aprovecharía para instalar su consejo de participación escolar y dentro de él la comisión de salud, que esto está previsto en la nueva legislación, en el artículo 131 de la Ley General de Educación. Esta comisión tendría como objetivo, primero, apoyar la instalación en todas las escuelas de los filtros escolares. En segundo lugar, coadyuvar en la higiene escolar. Vamos a iniciar un trabajo muy importante de higiene escolar, no solo para hacer frente a la epidemia de COVID-19, sino como una práctica permanente para aumentar la salud escolar, no solo con efectos en nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes, sino en toda la comunidad. Tercero, comunicar permanentemente a la comunidad escolar, que está integrada no solo por los alumnos y maestros y maestras, sino también por las madres y padres de familia, las medidas sanitarias que correspondan. Todas ellas se encuentran en la página gov.mx/coronavirus, /coronavirus, gov.mx/coronavirus. Y el cuarto punto de estas comisiones de salud será relacionarse con el Comité Estatal para la Seguridad en Salud para informar y coordinar las acciones. En segundo lugar, se va a establecer un nuevo filtro que le llamamos el filtro corresponsable escuela, madres y padres de familia. Esto significa que le vamos a solicitar a todas las madres, padres de familia o tutores que acrediten diariamente al llegar a la escuela haber seguido un reconocimiento de higiene y de detección de todos los protocolos que está hablando la Secretaría de Salud. Se trata de que al llegar a la escuela, las madres, padres y tutores entreguen una hoja
en donde se diga que le lavaron las manos al salir de la casa a la niña o al niño, que la revisaron o lo revisaron y no tiene fiebre, que no tiene síntomas de tos seca, dolor de cabeza, y entregar firmada esa hoja, que obviamente el formato se entregará a todo el sistema educativo, pero no nos vamos a quedar en formalidades de que sea un formato exclusivo, sino en cualquier hoja que escriban eso se aceptará como el pase de entrada a las escuelas para que sea el primer filtro, el filtro de corresponsabilidad entre padres y madres con la escuela. Al entrar a la escuela habrá otro filtro, que es el filtro escolar, en donde las madres y padres de familia le entregarán a maestras y maestros y a quien la Comisión de Salud indique, de padres de familia, esta automanifestación de que hubo esa revisión, y ahí se va a hacer un filtro básico y se va a buscar la colaboración de la comunidad, además del apoyo que les podamos dar a las escuelas por parte de los gobiernos estatales y federal, para que exista jabón y agua, para que exista en su momento los materiales de salud. Este filtro escolar nos va a ayudar en la entrada, y después habrá también un filtro de salón de clase. Ya cada maestra, cada maestro checará que no haya ninguna niña o niño enfermos. El siguiente punto que hemos convenido, el punto número 4, es que se van a suspender todas las actividades no esenciales, como lo indica la Secretaría de Salud. Entonces vamos a suspender todos los eventos escolares, todos los eventos que se realizan en los patios, los actos cívicos, honores, festivales, actividades deportivas comunitarias, etcétera. El quinto punto se refiere a que vamos a adelantar las vacaciones escolares de Semana Santa. Desde el último día de clase será este próximo viernes 20 de marzo, y regresaremos el día 20 de abril. Estamos hablando de un receso de 30 días, en donde no solo queremos proteger a las niñas, los niños, los adolescentes y jóvenes, sino a toda la comunidad. Se tomarán medidas para recuperar 2 semanas, 10 días que no va a haber clases, porque las otras 2 semanas ya estaban estipuladas en el calendario escolar como semanas de vacaciones, de manera que serían 10 días que tendríamos que reponer a lo largo del ciclo escolar o al finalizar el mismo. Queremos hacer énfasis en que se recomienda a todo mundo un aislamiento preventivo. No se trata de que salgan de vacaciones y todos se junten a disfrutar de las vacaciones, porque lo que se quiere evitar es la proximidad. Queremos ese aislamiento preventivo, y todo esto es lo que se les va a decir a madres, padres de familia, maestras, maestros, niñas y niños durante la semana que entra de clases. Recordemos que la población más vulnerable es la de la tercera edad, entonces también habrá recomendaciones que nos hace llegar la Secretaría de Salud para que se busque también protegerlos, y la mejor medida de protección es el aislamiento. Todo esto no implica que nos olvidemos de todas las recomendaciones que ya se han hecho. No saludar de mano, estamos todos saludando de esta manera.
lavarse frecuentemente las manos, aunque estén en su casa. Buscar permanentemente distancia para que pueda haber mucho mayor efectividad en las medidas. Estas medidas son muy simples y por lo mismo a veces son muy difíciles de hacer y además la costumbre también nos gana, pero son medidas de higiene básicas para poder salir adelante de este problema. Ya nos los va a explicar el subsecretario con más detalle. El punto sexto es que durante este periodo se va a realizar un consejo técnico escolar el lunes 23, en donde le vamos a explicar a maestras, maestros, directores, supervisores, todo lo que significa estas 2 semanas de receso y también lo que vamos a armar en términos de educación a distancia. Durante este periodo también el punto 7 es que se va a instrumentar un sistema de educación a distancia, tanto electrónica, o sea, a través de los canales de televisión de que tenemos disponibilidad, y digital, para recuperar los contenidos de aprendizaje y para poder mantener a nuestras niñas y niños ocupados en los temas escolares. El punto número 8 es que tendrá este Comité de Salud que tener una relación con el Comité Estatal para la Seguridad de Salud, ya que las autoridades educativas locales deberán mantener estrecha comunicación con la autoridad sanitaria y proveer a sus escuelas en lo posible de todos los materiales y la información necesaria. Pero este esfuerzo tendrá que ser un esfuerzo comunitario en donde todos aportemos a las escuelas los elementos que requieran de limpieza para que pueda ser algo inmediato. A toda la comunidad del sector educativo, en todos sus niveles, exhortamos a estar atentos a las indicaciones de las autoridades de salud pública federal y estatales. Finalmente, vamos a emitir el próximo lunes un acuerdo secretarial en virtud de que las medidas de protección y prevención que deberán aplicarse en las comunidades educativas implican adecuaciones al calendario escolar, y este próximo lunes 16 de marzo emitirá la Secretaría de Educación Pública el acuerdo secretarial respectivo, mismo que será publicado en el Diario Oficial de la Federación. A continuación le cedo la palabra al señor subsecretario. Muchas gracias, secretario. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes y también la ciudadanía que nos ve por las cámaras. Como señala el secretario Esteban Moctezuma Barragán, existen una serie de disposiciones que son materia de atribución de la Secretaría de Educación Pública para coordinar al sistema educativo nacional en todos sus niveles, que pueden contribuir de manera muy positiva a los esfuerzos de la salud pública en materia de prevención y control de la epidemia COVID-19. Estas medidas que ha detallado el secretario Moctezuma implican medidas de coordinación, medidas de ejecución y medidas de cambio en la dinámica social, en el caso específico de las comunidades educativas, tanto de los educandos como de sus familias y de el magisterio y del personal administrativo. Como implican estos cambios, lo que permite es lo que en salud pública conocemos como las medidas de sana distancia y que forman parte del repertorio de intervenciones que el Gobierno de México y los gobiernos estatales, trabajando conjuntamente, hemos venido preparando desde el inicio del año, cuando nos enteramos que existía una epidemia originalmente en Wuhan, China. Lo que quiero destacar en esta ocasión, primero, es mi agradecimiento a el sentido de proactividad, de rectoría y de liderazgo del secretario Moctezuma Barragán,
porque esta mecánica de proactividad y de decisiones claras y francas es precisamente uno de los elementos indispensables para una buena respuesta ante un reto de salud pública como es esta epidemia. En varias semanas, prácticamente de manera regular, hemos indicado que las epidemias tienen un componente específico de la enfermedad infecciosa, cuando ésta ocurre en la población y va transmitiéndose el virus, y hay otro componente que siempre acompaña a los fenómenos inesperados, que es el miedo social. El miedo en sí mismo se puede convertir en una epidemia, pero además puede ser un elemento que afecte muy importantemente la capacidad del Estado nacional o de la comunidad global para responder. Entonces, en ese sentido, se requiere mantener el orden, se requiere mantener la atención, la comunicación, la coordinación y la disciplina, tanto institucional como social, para trabajar todos juntos. Agradezco, por tanto, que todas estas cualidades y todos estos elementos en uso de sus atribuciones las está canalizando el secretario de Educación Pública. Y aclaro también aquí un punto que dijimos desde hace varias semanas. En otras epidemias vividas en México se ha tenido que involucrar a la autoridad sanitaria colegiada prevista en la Ley General de Salud, que es el Consejo de Salubridad General. Hasta este momento de la epidemia no hemos identificado la necesidad de que este Consejo actúe en esa capacidad, porque tenemos el otro componente que fue específicamente establecido, que es el Comité Nacional para la Seguridad en Salud y sus correspondientes comités estatales. Esto lo que nos permite es una coordinación armónica de todo el Estado nacional en el sector público, privado y social, y en los tres órdenes de gobierno y también en los tres poderes de la Unión, sin necesidad de invocar hasta el momento una declaratoria del estado de emergencia sanitaria. Destaco, no se ha declarado ni hay condiciones o necesidad de declarar una circunstancia de emergencia sanitaria. Y por eso, lo que sí resulta muy procedente es que cada titular de los sectores de la Administración Pública Federal ejerza el liderazgo que le confieren sus atribuciones en los reglamentos interiores y la Ley Orgánica de la Administración Pública para ejercer, ejecutar y ordenar las disposiciones procedentes en una perfecta coordinación con la Autoridad Sanitaria Nacional. Todo lo que he dicho refleja precisamente las instrucciones que el presidente de la República ha transmitido al secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela, y él a su vez la responsabilidad que me ha conferido para coordinar la respuesta sectorial y multisectorial en esta materia. Secretario. Muchas gracias, secretario, subsecretario. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Iniciamos con Laura Poy de La Jornada. Bien, ahí escuchamos entonces esta conferencia de prensa del secretario de Educación, Esteban Moctezuma, y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de nuestro país, Hugo López-Gatell, acerca de las medidas implementadas. Vamos a rescatar de manera